En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues seguimos evidentemente con todo el tema de la investigación del letal accidente de Adamuz. Domingo Soriano, bienvenido. ¿Qué tal, Cuesta? Buenas noches. Y hay mucho que explicar, porque el gobierno está haciendo todos los esfuerzos con tal de decir esto no es cosa nuestra, esto no es cosa nuestra, esto no tiene nada que ver con la infraestructura, esto no tiene nada que ver con la inversión, pero los datos están ahí. Déjame lo primero que le demos las gracias a CaixaBank por el patrocinio de esta sección, que nos permite explicar todo este tipo de cuestiones. Y vamos a ello, Domingo. Realmente en España, lo hemos explicado ya, o lo explicamos ayer, pero vamos a abordarlo desde un punto de vista estrictamente económico. ¿Realmente en España se está haciendo el esfuerzo inversor necesario para los nuevos trenes, para los nuevos pesos, para el nuevo trazado de vías que se ha incrementado en 10 años en más de 830 kilómetros, para la nueva utilización, porque hay más operadores utilizando la misma vía, para los costes actualizados con la inflación, para todo eso, o nos están tomando el pelo? Sí, está claro que esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos hoy, en estos días. Y fíjate que yo en eso casi está sacando el tema del accidente, porque mucha gente dirá, bueno, el accidente ha podido ser o mala suerte, o vamos a ver cuáles son realmente las causas, o a lo mejor, seguramente es una sucesión de factores. Normalmente este tipo de accidentes, todos los expertos que están hablando, y en general todo este tipo de situaciones, es como una sucesión de elementos de mala suerte, sucesión de eventos fortuitos que te acaban generando este tipo de situaciones. Pero lo que no es una sucesión de mala suerte es que la concatenación de alertas, incidencias en la infraestructura ferroviaria en España en los últimos 5 o 6 años. Esto sí que es algo, cuando alguien a mí me dice, pero Óscar Puente, ¿qué estáis haciendo en el ministerio? Y estos días, claro, hay mucha tensión en redes sociales. Yo digo, mira, yo a Óscar Puente, esto es lo más grave, evidentemente, esto habrá que analizarlo muy bien, pero hoy yo a Óscar Puente le echo mucho menos la culpa del accidente, vamos a ver qué hay, y lo que le echo la culpa, o lo que le reclamo al gobierno y al ministro, y en general también a otros ministros anteriores, es, oye, ¿qué es lo que ha pasado con la infraestructura en España? Porque aunque no hubiera habido accidente, es verdad que si no hubiera habido accidente no estaríamos hablando de esto, pero aunque no hubiera habido accidente, lo que es evidente que sí que ha habido es un deterioro en la infraestructura ferroviaria. Es decir, los retrasos, las incidencias, los avisos, eso no ocurría hace 10 años y de repente pasa ahora. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? Hay más accidentes, hay más incidentes, y fíjate una cosa que la hemos descubierto ahora, y hemos descubierto que los maquinistas lo estaban haciendo por propia interpretación suya, por propia decisión de mera seguridad. Porque hemos descubierto que en tramos en los cuales se tenía que ir a 250 km por hora, eso es un tren de alta velocidad. Si no quieres construir un tren de alta velocidad, pues di, mira, he hecho un cercanías, he hecho un tren ordinario, he hecho lo que tú quieras, pero no digas que tienes un tren de alta velocidad. Bueno, pues en el tramo en concreto de Adamuz, la velocidad era de 250 km por hora. Y hemos descubierto que uno iba a 205 km y el otro a 210. Y dices, ¿perdón? ¿Por qué ibais a 205 y a 210? Y ayer se lo preguntábamos a maquinistas, a ferroviarios, y nos decían, no, es que nosotros sabíamos que si no corríamos un riesgo. Dices, ¿perdón? O sea, la infraestructura que hemos pagado, que supuestamente tenía que permitir un tren de alta velocidad, estaba autolimitándose por los propios maquinistas porque decían, yo no voy en ese tramo 250, no me da la gana, porque me juego la vida. Lo que quiere decir que efectivamente lo que tú estás diciendo, al margen ya de que sea la causa o no sea la causa del accidente, al margen de todo eso, estábamos dando una sensación de que teníamos una infraestructura de última generación, totalmente moderna, que tenía que dibujar la imagen de un país productivo totalmente metido en lo que pueden ser las economías líderes, y es falsa. Para mí, fíjate, es doloroso, además, y casi nos salimos de la pelea política, pero para mí es uno de esos choques que lo que te llevan a decir, cuidado, es que es muy probable que España, en algunas por ejemplo, en el caso de las infraestructuras, nos hemos metido en un gasto de infraestructuras que no podíamos afrontar. El mantenimiento siempre es de lo más complejo que hay que hacer. Es un gasto, además lo sabemos todos, en nuestras casas, ¿no? Pues el que tenga, por ejemplo, una casa unifamiliar, un chalet,
qué momento, pues yo qué sé, hacer una reparación en el tejado. Siempre parece que puedes tirar un poco más, si te van mal las cosas económicamente lo retrasas, si lo has retrasado y un día cae una lluvia fortísima, cae un tormentón, de repente te aparece una gotera y dices, ay, si lo hubiera hecho, pero 3 meses antes no te venía bien y no lo haces. Entonces el mantenimiento siempre es extraordinariamente complejo. También desde el punto de vista de las grandes infraestructuras. Es el gasto que parece que siempre puede retrasar. En España la sensación que da, y ya la daba antes, y lo hemos dicho aquí muchas veces, yo he repetido una frase que a mí alguna vez me han criticado en redes sociales, que he dicho, ¿qué nos creemos? ¿Que los retrasos en los trenes, que los problemas que tenemos en la sanidad pública con las listas de espera son casuales? No, hemos estado priorizando otro tipo de gastos y la gente me decía, no, es que estás asociando, y digo, que es así. Entonces, es que es así. El mantenimiento es muy complejo. Luego un presupuesto da para lo que da, no es infinito. Luego hay una segunda cuestión, que es que desde el punto de vista político, el gasto de la inauguración es extraordinariamente atractivo, porque es un gasto que te anotas tú y que te haces tú la foto y que llegas a las siguientes elecciones, y el gasto en mantenimiento es un gasto extraordinariamente poco glamuroso y poco vendible al electorado, porque tú dices, no, es que la autopista está bien, y eso que te vas a apuntar tú parece que es muy difícil apuntarse ese tanto, mientras que la inauguración es muy jugoso. Y en España, especialmente en los años previos al estallido de la burbuja, en los años previos al año 2008, inauguramos mucha infraestructura que a lo mejor no teníamos capacidad para pagar en situación normal. Pero, sí que teníamos en aquel momento y luego no ahora. Y hay una cuestión que sí que es, a mí sí que me gustaría decirlo, también igual asociándolo con las finanzas personales. Porque esto además lleva muchas veces a una reflexión casi de país, ¿no? Pero en finanzas personales, uno de los consejos que nosotros más damos a mis alumnos, por ejemplo, los que yo tengo en algunos cursos, es mucho cuidado con los gastos que te llevan a otros gastos. Es decir, me compro un chalet, por ejemplo, y puedo gastármelo en un momento dado, puedo incluso pagar la hipoteca, y dices, cuidado, a lo mejor puedes pagar la hipoteca, pero puedes pagar el mantenimiento del jardín, puedes pagar el mantenimiento de una casa mucho más grande, puedes pagar la luz, la piscina. Y hay gente que de repente se ve atrapada por esos gastos asociados. Pues yo creo que en las infraestructuras nos está pasando algo parecido. Déjame que te coja este último tema, porque, claro, yo creo que mucha gente que nos está escuchando estará pensando, y yo el primero, vale, el presupuesto es finito, obviamente, no es infinito, pero claro, el presupuesto da para mucho menos, sí. Resulta que tienes una trama corrupta que te absorbe en comisiones X. Si resulta que las obras tiene toda la pinta de que estaban condicionadas a determinadas empresas porque eran las que pagaban las comisiones y por tanto no eran las mejores empresas. Con lo cual luego que si te meten una ampliación de presupuesto porque no sé qué, que si te meten tal, vale. Luego tienes todos los peajes políticos de mantener en el poder a Pedro Sánchez, que si el cuponazo catalán, que si el traslado del Cercanías a Cataluña, que si vamos a darle la competencia de los presos al País Vasco, etc, etc, etc. Claro, y dices, oye, al final más chiringuitos extra, más asesores, más no sé qué. Dices, claro, vamos a ver, podemos aceptar que el presupuesto no es infinito y que tenemos que tener los medios que podamos pagar. Pero claro, después de habernos subido los impuestos a todos los españoles, impuestos más cotizaciones, desde que llegó Pedro Sánchez en 180.000 millones de euros, cuando antes de esa subida sí daba para tener unos trenes excepcionales, cuando antes de todos los pagos de todos los peajes políticos de este señor, cuando antes de toda la entrada de una colección de enchufados insoportables y con un nivel técnico, el presidente de Renfe, que no es por meterme con él especialmente, Fernández Heredia, pero es que era un señor que hizo sus méritos como uno de los responsables de Más Madrid en Madrid. Dice, ¿esta es la cualificación de un presidente Renfe? ¿En serio? Y fue uno de los artífices de estar divulgando, por ejemplo, el bulo del pato muerto. Que si una mascleta en Madrid se había cargado un pato muerto con tal de echarle la culpa al alcalde de Madrid. Dices, ¿en serio? O sea, es que si decimos, oye, a ti te ponen este cartel para un médico y te dicen, no, te va a operar un señor con este currículum. Sales corriendo con el brazo cogido, pero vamos, directamente con el otro brazo. O en una empresa privada de infraestructuras o de transporte ferroviario. A ver, yo estoy de acuerdo. Yo notas de, como te decía, un poco de esas reflexiones casi como país de qué estamos haciendo. El proceso de selección de élites en nuestro país, especialmente lo que tiene que ver con la élite política y este gobierno especialmente, es lamentable. Es lamentable. Lamentable. Y dices, no, pero es culpa suya. Bueno, vamos a ver cuáles son las causas. Por eso digo... Oye, Adif es el gestor de infraestructuras. Bueno, pues Adif, qué casualidad, era el destino de los enchufes de las prostitutas de Ábalos. Y dices, es que es demagogia. No, perdonen, no es demagogia. No es demagogia. Lo que es impresentable enchufar prostitutas en algo que tiene que tener un carácter técnico. O sin carácter técnico, que les diga. Sí, efectivamente, ahí tienes... O sea, ese es un punto en el que dices, ¿cuáles han sido los dos últimos ministros de Transporte?
ministros de transporte, consejeros de Renfe, consejeros de responsables de Adif, responsables de Renfe, y efectivamente vas haciendo un desglose y dices, ¿cuántas de estas personas? Es verdad, los más conocidos son que si el ministro de Transporte Ábalos, que si Koldo como consejero de Renfe. Sí, pero dices, Pardo de Vera. Pardo de Vera, pero te sales de eso y dices, ¿cuántas de estas personas en el sector privado habrían tenido un cargo similar? Y ahí, de nuevo, hay un punto de reflexión desde el punto de vista de análisis de país, de cómo estamos haciendo el proceso de selección de élites en la política. Y cuidado, esto hay mucha gente dirá, no, los partidos, es verdad, los partidos en España han degenerado de una manera llamativa. Pero yo esto siempre lo digo, incluso con las diferencias ideológicas que tiene, el proceso de selección de élites, tanto en los 80, en el PSOE de Felipe González, que básicamente los cargos intermedios eran funcionarios de altísimo nivel, funcionarios de nivel 28, 29, 30, de muy alto nivel, que llegaban, luego teníamos, y fíjate que el gobierno de González también tuvo sus problemas. Yo algunas veces he hablado de los cargos intermedios peperos, ¿no? Alguna vez incluso gastando de bromas a gente del PP les digo, cuidado, ahí tenéis una mina de oro, porque ahí sí que hay mucho cargo técnico con los puntos negativos que suelen tener el funcionariado de alto nivel, que muchas veces no se pone en la piel del empresario, de la iniciativa privada, un opositor, con ese sesgo de todos cortados con el mismo patrón, pero esa sensación de que los partidos políticos se nutrían de lo mejor de la administración, con la parte mala, de verdad, y yo soy luego, si hacemos un escrito teórico sobre cuál es la parte mala de que todos los políticos estén cortados por el mismo patrón, funcionarios, también tiene sus problemas, pero es que ahora ni siquiera tenemos eso. Ahora lo que tenemos en los cargos son aparachiquis de partido, gente que lleva 20 años en el partido y que por eso acaban en el puesto. Pablo Iglesias, que es una de las personas que más daño le ha hecho en los últimos tiempos a nuestro sistema político. No hablo por los cargos, hablo del sistema político por la carga de demagogia, por la carga de toxicidad, de sectarismo que ha metido, por el revanchismo, por el guerracivilismo, por la comprensión con ETA, etcétera, etcétera. Insertó una dinámica de pensamiento que era la de las puertas giratorias. Y el día que metieron lo de las puertas giratorias, se acabó la conexión de la administración con la realidad. Las puertas giratorias, bien entendidas, significa que hay profesionales en la vida privada y en la vida pública que pueden estar entrando y saliendo. ¿Por qué? ¿Porque van buscando sueldo? No, si la vida privada siempre va a pagar mejor. No, porque muchos de ellos, con muchísimo prestigio y a sueldo en la vida privada, decidían saltar a la vida pública para entregar parte de lo que habían aprendido en la vida privada y entregárselo a la población porque creían en un proyecto político. Y acto seguido, cuando acababan, volvían porque consideraban que ya habían desarrollado el proyecto que querían de implantación de una red ferroviaria, de implantación de un tipo de energía, de lanzamiento de un tipo de relaciones comerciales, y volvían a sus trabajos. ¿Por qué? Porque tenían capacitación para estar en un lado y en el otro. En el momento en el que estos señores implantaron la famosa historia de las puertas giratorias, se acabó esta historia. Los únicos que podían estar en política eran, perdón por la expresión, los lerdos, los inútiles, los que nunca jamás, no es que no hubieran tenido un currículum privado, es que no podían ni soñar con tenerlo. Pero es que ni siquiera están captando a los altos funcionarios. Por eso digo que estoy bastante de acuerdo con lo de las puertas giratorias y esa claro que hay que controlar que no haya un juego a los dos lados de corrupción. Pero ahora lo que hemos metido, ahora no hay ningún juego a los dos lados. Hay un juego de hipercorrupción dentro de la administración. Y ni siquiera el funcionario más talentoso ahora se atreve a dar el paso a la primera línea de la política. Es decir, totalmente. Y por eso he hecho advertencia 2 veces. Incluso yo, que sería crítico con ese país controlado solo por funcionarios y que va a tener sesgos y a lo mejor desde el punto de vista económico van a tender a mirar al Estado siempre con una mirada más complaciente y menos comprensiva sobre la empresa privada. Pero es que allá ni siquiera estamos sabiendo captar a ese alto funcionariado para muchos cargos de la política, que en los 80 y los 90 era mucho más habitual. Así que sí, la verdad es que digamos la conversación que está teniendo lugar estos días nos deja muy malas noticias o muy malos muy malos apuntes sobre el país. Vamos a darles datos a la audiencia para que la gente tenga conocimiento de datos concretos, los hemos publicado en Libertad Digital, sobre el tema de inversión ferroviaria. El gobierno no hace más que decir, hemos elevado la inversión ferroviaria en alta velocidad, por ejemplo, de Adif. Es cierto nominalmente es cierto. Inversión en 2015, 465 millones. Hace 10 años. Inversión en 2024, 637.
Y en el último año, en 2025, cuidado, sobre previsión presupuestaria, no tenemos los datos de ejecución, que esto habrá que verlo, cuánto de lo prometido se ha cumplido, pero bueno, nos habríamos ido a 681 millones. Bien, ha crecido. ¿Cuál es el pequeño problema? Que si le metemos los más de 834 kilómetros adicionales de la red ferroviaria de alta velocidad, si le metemos además la mayor utilidad, si le metemos además una actualización con la inflación, porque no te vale lo mismo, no te cuesta lo mismo mantener ahora que mantener antes, sale el lamentable resultado de que realmente con respecto a hace 10 años no es que no estemos invirtiendo más, es que invertimos realmente por unidad de vía un 42,5% menos. Y dices, para el carro, que esto ya empieza a explicar determinadas cosas. Y luego había otra noticia domingo en la cual lo comparábamos en Libertad Digital con otros países. Muchos países que, por cierto, tienen un tendido ferroviario de alta velocidad claramente más bajo que el nuestro. Y sin embargo, teniendo nosotros más kilómetros de vía de alta velocidad, resulta que, doy los datos, Italia, 3.500 millones en inversión anual. Francia, 5.500 millones. Inversión total de Adif más de otros componentes, en España, 1.000 millones. Dices, hombre, un tercio. Yo cuando estaba dando las cifras te iba a decir, es que ya solo con la inflación estamos como mucho en el nivel de 2000, solo quitando el tema de la subida de precios. Pero efectivamente, si además unes una red que cada vez es más alta, cada vez es más grande, y además más compleja. Que más compleja y que está siendo más utilizada, eso es un punto que así es como hay que medir en términos homogéneos, efectivamente, no nos dan las cifras. Y además es que esto es algo que viene ya de 15 años, desde la salida de la crisis de 2008-2010, que en aquel momento, entre 2008 y 2014, era absolutamente comprensible. Tenías otras prioridades, la red no tenía muchos años, con lo cual probablemente, lo que decía yo antes del mantenimiento, dices, ¿de dónde me tengo que ahorrar? Pues de aquí, a partir de ahí, esa es otra. no se ha recuperado. Nosotros tenemos mucha red, mucha vía, pero cuidado que alguna empieza a acumular ya muchos años, ¿eh? Claro, es que, pero fíjate, veía datos sobre a 20 años vista. Variación del peso de cada función del gasto, lo publicaba John González, este tuitero excelente, decía variación del gasto contando un presupuesto 100, ¿no? Dices, pues bien, contando presupuesto 100, me gastaba 100 euros del presupuesto, ¿a dónde iban? En el año 2004. Del presupuesto nacional, del ¿verdad? Presupuesto, eso es, del conjunto de las administraciones públicas de España. ¿Cuánto me gastaba? 100 en el año 2004 y 100 en el año 2024. Pues bien, la categoría del presupuesto en el que nos gastamos, en el que ha caído más en proporción en los últimos 20 años es transporte. Y la segunda, por cierto, la segunda es educación y la tercera vivienda. Por cierto, transporte en la era del comercio online. Sí. En la era del comercio online, que todo va en transporte. Transporte, educación y vivienda. Es decir, los gobiernos que han pasado en estos últimos 20 años han decidido recortar, especialmente en estos tres. Recortar, es que claro, cuando se dice recortar, no, pero en realidad es que gastamos más en todo, porque ahora ingresamos más en todo y nominalmente sí que gastamos más en todo. Pero en porcentaje del presupuesto, y efectivamente, además, como tú estás diciendo, comparando a situaciones equivalentes, no tenemos la misma red ahora que en 2004. A ver, no tenemos la red ni de ferroviarias ni de carreteras. ¿Están las carreteras españolas ahora mismo al mismo nivel que estaban hace 15 o 20 años? Antes, los viajeros que llegaban de Europa les llamaba la atención. Decían, tenéis autovías por todos lados y están todas impecables. Ahora te dicen, tenéis autovías por todos lados, pero ya no están tan impecables. Y en algunas botas. Claro, los aeropuertos se mantienen más, entre otras cosas porque además están más sujetas a los criterios de mercado. AENA no deja de ser una compañía público-privada con sus peculiaridades y que tiene además que tiene ingresos récord con turistas. Pero lo que yo decía, nos hemos gastado mucho dinero en infraestructuras que no vamos a ser capaces de mantener. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer ahí como país? ¿Cómo estamos gastando el presupuesto? ¿Están siendo las prioridades bien adecuadas? Y repito, yo me salgo hasta del accidente esta semana. Es que el problema no es el accidente. O sea, no nos centremos. No es normal la cantidad de noticias que ha habido en los últimos 5 o 6 años en referencia con la infraestructura ferroviaria. Ahora, fíjate, yo antes de que no descarto tu reflexión de nos hemos gastado el dinero en infraestructuras que no podemos mantener, pero antes de eso sí que les pediría, por decencia, por pura decencia, por moral, a los políticos, antes de eso hagamos todos los esfuerzos reales de quitar el gasto que no vale absolutamente para nada, es más, que es pernicioso, quitemos eso. Y luego ya nos hacemos la pregunta de si de veras unas infraestructuras, lo digo porque esas infraestructuras es economía, es progreso, es transporte, es turismo,
esa imagen. Y de hecho te quiero preguntar por esto, ¿cómo se repone una economía? Lo digo porque tú lo estás diciendo. O sea, las firmas potentes de análisis de inversión, las empresas potentes de agencias de viajes evalúan todo. Idiotas no son, y han llegado a la posición top en todo el mundo por algo. Y desde luego no ha sido por ser imbéciles. Y analizan muchas cosas, por ejemplo la seguridad de los viajeros, porque no quieren un disgusto en sus viajes. O una empresa no quiere destinar a un país a determinados directivos y encontrarse con que resulta que una cúpula directiva le muere en un transporte o en un traslado, en un avión, en un tren o en lo que sea. ¿Cómo afecta la imagen de España este tipo de noticias cuando además, lo que tú estás diciendo, ahora es la del accidente y con una letalidad brutal? Pero es que por el camino han llegado infinidad de noticias de los trenes llegan con retraso, Renfe se niega a pagar las indemnizaciones porque ya no puede garantizar la puntualidad, estamos a 2 incidencias por día de los trenes que antes no tenían ninguna, los trenes de cercanía son una chapuza sideral. Claro, cuando sumas todo eso, ¿cuál es el impacto para la imagen de un país? Sí, el impacto es muy negativo. Y no solo, digamos que hay una serie de factores de medio o largo plazo que hacen que la imagen del país se vea muy dañada, y este es uno de ellos. Esa sensación de España no es un país fiable. Esa idea genera confianza. Desgraciadamente hay demasiadas cosas que últimamente pueden caer del lado negativo. Esta parte de las infraestructuras, ¿no? Evidentemente lo que se lleva a los titulares en la prensa internacional son accidentes como el de hoy, pero esa conversación de, oye, que es que en España ahora, pues eso, a lo mejor los tiempos de viaje ya no los puedes contar. El apagón, por ejemplo, que vivimos hace un año, dices, no, eso tiene un impacto económico por el día del apagón. Evidentemente tiene un impacto. Tener el país a oscuras un día, pues es un día menos de actividad de todo. ¿Cuál es el siguiente impacto? El siguiente impacto es la gente dice, oye, otro accidente más. Las cuestiones relacionadas con la seguridad, por ejemplo, en aquellas ciudades en las que es más grave, pues hemos visto, probablemente Barcelona es el ejemplo más claro, y no solo con la seguridad ciudadana y en la calle, sino también con lo que hemos dicho muchas veces, seguridad. Una cosa, una inundación de la Dana, que evidentemente la inundación es la inundación, pero lo que se evalúa es la capacidad tuya como administración de respuesta. Dices, oye, es que te han muerto demasiadas personas, es que te mueran 2 o 3 puede ser admisible, pero que te mueran 200 y pico, me estás tomando el pelo. Y cuando ha llegado el Estado a hacerse cargo, cuando decíamos seguridad en la calle, seguridad, pues todas las noticias que tienen que ver con ocupación o con peligros sobre la propiedad privada, efectivamente, todo eso es un acumulado que llega un momento en el que dices, puedes achacar un efecto a otro, a que tal inversión llega a España o que tal inversión se va a Polonia porque una empresa norteamericana que estaba mirando Europa finalmente decide que es su destino. No puedes achacar uno a otro, pero que tiene un efecto acumulado y que en España, desgraciadamente, en los últimos años, se acumulan este tipo de noticias, se suman. Y efectivamente eso no es bueno y yo creo que nos hace daño. Y en general es que se ve, porque es que España no es un país que ahora mismo figure en el top o que no es un país que digas da la sensación de que va a ser el país de los próximos 10 años. No lo Fíjate, da. y encima te añadiría una cosa que estoy totalmente de acuerdo. No solamente esas noticias se repiten, sino que si analizas el comportamiento del país, se repiten las causas que pueden generar esas noticias. Sean las causas directas o no, evidentemente, o sea, tú vas analizando y dices, oye, ¿qué ha pasado en el gobierno? No, es que tienen metidos a unos comunistas que les van a impedir cualquier reforma de la vivienda que permita construir viviendas y que va a obligar a apuntalar a los ocupas. Vale, pues entonces entiendo la situación de la vivienda. Oye, ¿qué está pasando con los trenes? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la causa? Mira, todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que los datos de inversión ya no acompañan y que cada vez la inversión por unidad de vía es menor. Es decir, tú vas analizando lo que ocurre y las posibles causas y encaja todo. Con lo cual sobreentiendo que la versión que están sacando fuera es lo que tú estás diciendo. Miren, lo siento muchísimo, pero España ya no es un país líder, ya no es un país top. No, podemos competir pues, con otras cosas con las que siempre tendremos, lo hemos dicho, pues la situación geográfica, el clima, calidad de vida. Con eso podemos luchar con costes bajos, que es algo que... Claro, luego nos quejamos de los salarios bajos. Claro, pero es que es triste, pero es uno de nuestros elementos. Oye, que aquí a lo mejor los costes son más bajos pues que en Alemania, en Austria, en la mayoría de las zonas de Francia. Sí, pues podemos competir con eso. Pero efectivamente hay demasiadas cosas que hacen que este país, pues de repente lo miras con un punto de desconfianza. Dices... Y esto... Algo ha pasado. Algo ha pasado. No, y además, fíjate, los países menos fiables o los países que peor sensación da no son los países que tienen peores infraestructuras, son los países que tienen infraestructuras que se van deteriorando.
cuando esa sensación de ir a un país y decir, ostras, esta carretera debía ser la leche el día que la inaugurasen, pero claro, 15 años después no son capaces de mantener. ¿Qué estarán haciendo? ¿Dónde se está yendo el dinero para que esa carretera, que era la leche el día que la inauguraron, ahora esté como está? Para mí es el principal problema de España y va mucho más allá de la discusión de esta semana. Pero sí, efectivamente. Domingo, vamos a dejarlo aquí, que si no nos pasamos de tiempo. Oye, que un placer. Igualmente. Además, perfectamente explicado, porque yo creo que hacía falta un análisis de fondo. O sea, independientemente de la causa de un accidente, de la causa de una mortalidad en una inundación, independientemente de eso, las políticas correctas se adoptan haciendo una visión más a medio y largo plazo. Y aquí llevamos demasiado larguísimo plazo haciendo el imbécil, por decirlo de una forma llana. Pero bueno, Domingo, que un placer. Igualmente. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Bueno, pues le voy a dar las gracias a CaixaBank, que nos ha permitido hacer esta sección y explicarlo de una manera tan clarita qué es lo que está pasando de fondo en España, que es importantísimo. O sea, lo urgente, por supuesto, pero el fondo, porque si no, iremos repitiendo uno tras otro todos los fallos, todos los accidentes, todos los dramas que vemos. Bueno, les dejamos, mañana aquí estaremos, ya saben, como siempre, pasamos lista. A ver si les podemos dar más datos sobre, entiendo, la investigación va rápida, pero le va a costar tiempo todavía. Es decir, tener una investigación totalmente concluyente, pero eso sí, datos parece que están saliendo todos los días, se los iremos contando todos, con la absoluta veracidad con la que hacemos las cosas, nos insulte quien nos insulte, allá cada uno, manda narices que tengamos que estar soportando supuestos calificativos de bulos de quienes, Radio Televisión Española, por ejemplo, al servicio del gobierno, han conseguido ya incluso un informe de su propio Consejo de Informativos diciendo que es una máquina de lanzamiento de bulos. Pero nosotros a lo nuestro, ya saben, viva España y viva la libertad. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.